¿Sabías que Dios mandó 10 plagas a Egipto? Es una de las historias más impresionantes y llenas de drama de la Biblia, que nos cuenta cómo el poder de Dios se manifestó para liberar a su pueblo. Imagínate la escena: los hijos de Israel, descendientes de Jacob, llevaban siglos viviendo en Egipto, pero ya no como huéspedes, sino como esclavos. Eran forzados a construir ciudades con trabajos pesados, y su vida era amarga. Dios había escuchado su clamor y llamó a un hombre, Moisés, para que fuera su libertador. Moisés, junto con su hermano Aarón, se presentó ante el poderoso faraón de Egipto, el hombre más influyente del mundo conocido entonces. Con la autoridad de Dios, le exigió: «Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». Pero el faraón, arrogante y convencido de su propio poder, y sin conocer al Dios de Israel, respondió con desdén: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». Fue entonces cuando Dios comenzó a mostrar su increíble poder, enviando una serie de juicios sobre Egipto, uno tras otro, para ablandar el obstinado corazón del faraón y demostrar que él era el único Dios verdadero. Aquí comenzó el drama de las 10 plagas. 1. La sangre. Moisés y Aarón fueron al majestuoso río Nilo, la vena vital de Egipto. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas. En un instante, el Nilo, y todas las aguas de Egipto, se tiñeron de un rojo espantoso. Se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el olor era insoportable y el agua no se podía beber. Qué terror para los egipcios ver su principal fuente de vida convertida en un símbolo de muerte. Los magos de Faraón intentaron imitarlo, pero el daño ya estaba hecho. Faraón, sin embargo, se mantuvo firme. 2. Las ranas. 7 días después, Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre las aguas. De repente, una cantidad incontable de ranas brotó de los ríos y estanques. Invadieron cada rincón, saltaron a las casas, a las camas, a las despensas, a los hornos, hasta a los alimentos. Era imposible vivir con tantos anfibios. Faraón, desesperado, le rogó a Moisés que las quitara, prometiendo liberar a Israel. Pero tan pronto como las ranas murieron y el hedor cubrió la tierra, Faraón rompió su promesa. Entonces Dios mandó la tercera plaga, los piojos, o mosquitos. Dios instruyó a Aarón para que golpeara el polvo de la tierra con su vara. Y de cada partícula de polvo surgió una plaga de piojos o pequeños mosquitos que cubrieron a hombres y animales. Era una irritación constante, picando y causando comezón sin cesar. Esta plaga fue un punto de inflexión, porque los magos de Egipto intentaron replicarla, pero fracasaron. Con asombro, declararon al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Pero Faraón siguió negándose. Entonces se presentó la cuarta plaga, las moscas, o tábanos. La siguiente plaga fue terrible: enjambres de moscas, o tábanos, invadieron las casas de los egipcios, zumbaron por doquier y les causaron tormento. Pero aquí hubo una diferencia crucial: la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, quedó libre de moscas. Dios estaba haciendo una distinción clara entre su pueblo y los egipcios. Faraón, ante esto, propuso un acuerdo: dejaría que Israel fuera a adorar, pero no muy lejos. Moisés aceptó, las moscas se fueron, y Faraón, como de costumbre, volvió a endurecer su corazón. Y pareció la quinta plaga, la peste del ganado. Dios entonces envió una peste severa sobre todo el ganado de los egipcios: caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas. Murieron en grandes cantidades, un golpe devastador para la economía. Pero, nuevamente, en la tierra de Gosén, ni un solo animal israelita murió. El faraón mandó a investigar, y al confirmar la selectividad de la plaga, su obstinación se mantuvo. La sexta plaga, las úlceras. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y la esparcieron al cielo. Esta ceniza se convirtió en polvo fino que causó úlceras dolorosas y sarpullidos en personas y animales por todo Egipto. La enfermedad era tan angustiante que incluso los magos de Faraón,
afectados, no pudieron ni siquiera presentarse ante Moisés. La Biblia aquí menciona que Dios endureció el corazón de Faraón, una señal de su creciente resistencia. Y Dios envió la séptima plaga, el granizo y fuego. Luego vino una de las plagas más espectaculares. Dios desató una tormenta de granizo y fuego como nunca antes se había visto en Egipto. El granizo, del tamaño de puños, caía del cielo junto con relámpagos que lo encendían. Destruyó los cultivos, quebró los árboles y mató a cualquiera, hombre o animal, que estuviera al aire libre. La única excepción fue la tierra de Gosén, donde no cayó una sola piedra de granizo. Faraón, aterrorizado, exclamó: «He pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos impíos». Prometió dejar ir a Israel, pero, al cesar la tormenta, su corazón volvió a endurecerse. La octava plaga que Dios envió, las langostas. Poco después, Dios envió un viento del este que trajo una plaga de langostas tan inmensa que cubrieron toda la tierra. Se comieron cada hoja, cada tallo, cada brote verde que el granizo había dejado. No quedó nada verde en todo Egipto. Era una desolación total, la promesa de hambruna inminente. Faraón, sintiendo la presión de sus siervos, intentó negociar de nuevo, pero sin ceder del todo. Al final, las langostas se fueron, y el corazón de Faraón se endureció una vez más. La novena plaga, la oscuridad. Entonces, una oscuridad densa y tangible cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Era tan profunda que la gente no podía verse entre sí ni moverse de sus lugares. Pero, asombrosamente, en todas las casas de los israelitas había luz. Esta plaga golpeó el corazón mismo de la religión egipcia, que adoraba al dios Sol, Ra. Faraón hizo un último intento de negociación, permitiendo que la gente se fuera, pero exigiendo que dejaran el ganado. Moisés se negó categóricamente, y Faraón, lleno de ira, amenazó a Moisés con la muerte si volvía a verlo. Pero Dios no lo iba a permitir y envió la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esta fue la plaga definitiva y más terrible. Dios anunció que, a medianoche, todo primogénito varón de Egipto moriría, desde el hijo del faraón en su trono hasta el primogénito del esclavo más humilde, e incluso los primeros machos de los animales. Para proteger a los israelitas, Dios les dio una instrucción: debían sacrificar un cordero sin defecto, rociar su sangre en los dinteles y postes de sus puertas, y comer la carne asada. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, saltaría sobre las casas marcadas con la sangre. A medianoche, un clamor de dolor y lamento se levantó en todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera un muerto. El faraón, completamente derrotado y humillado, llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche. Con desesperación, les ordenó: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id y servid al Señor, como habéis dicho. Llevaos también vuestras ovejas y vuestras vacas, como dijisteis, e idos. Y bendecime también a mí». Finalmente, después de siglos de esclavitud y 10 poderosas manifestaciones del poder de Dios, los hijos de Israel salieron de Egipto, una multitud libre. Las plagas no solo liberaron a un pueblo, sino que demostraron que no hay poder humano ni dios pagano que pueda oponerse a la voluntad del Dios verdadero.